pozo donde susurran los cuervos. El bosque de Northumberland respiraba con un ritmo antiguo, casi imperceptible, como si cada hoja, cada raíz, cada brizna de musgo llevara en su interior una memoria más larga que la de los hombres. Las mañanas allí nacían despacio, envueltas en un velo de neblina húmeda y silenciosa que parecía brotar directamente del suelo. En ese ambiente suave y tibio, donde el aire olía a tierra mojada, se conservaba un rincón particularmente extraño, uno del que hablaban los ancianos del valle con un respeto que rozaba la veneración. Era un pozo que nunca se secaba. Algunos aseguraban que su agua venía de un manantial profundo, escondido más allá de las raíces de los abedules. Otros decían que no era simple agua lo que brotaba allí, sino un fragmento del tiempo mismo, líquido y antiguo, siempre en movimiento. No había acuerdo. Sin embargo, todos coincidían en una cosa: los cuervos lo visitaban con más devoción que a cualquier otro sitio del bosque. Los cuervos solían posarse en las ramas superiores, alrededor del brocal cubierto de líquenes verdes y plateados. Observaban el agua oscura con una quietud casi ceremoniosa, como si esperaran que algo emergiera de la penumbra líquida. A veces emitían graznidos leves, otras veces solo inclinaban la cabeza, atentos a un susurro que nadie más parecía oír, o eso se creía. El joven pastor llamado Rowan era uno de los pocos que conocía el sendero hasta ese pozo. Lo había descubierto hacía 3 inviernos, mientras buscaba un cordero que se había extraviado entre los matorrales. Desde entonces, cada cierto tiempo, regresaba allí sin saber bien por qué. Quizá por la tranquilidad que le ofrecía ese claro apartado, quizá por la curiosidad, o quizá porque desde la primera vez que se asomó al borde del pozo, sintió un murmullo que parecía dirigirse a él. No lo admitía en voz alta. Hubiera sido difícil explicarlo. Pero lo cierto es que, cuando Rowan se acercaba lo suficiente, el sonido del agua, el golpeteo suave contra la piedra, tomaba un matiz extraño, semejante a un hilo de voz escondido bajo varias capas de silencio. Aún así, nunca había escuchado palabras, no verdaderas, solo intuiciones, como ecos sin forma que se mezclaban con el viento. Hasta aquella mañana, Rowan caminaba con paso lento por el bosque, siguiendo el rumbo habitual del rebaño. El sol apenas asomaba entre las nubes bajas, dejando caer una luz lechosa que hacía brillar los helechos. El joven se detuvo cuando oyó el batir característico de alas negras sobre las copas de los árboles. Levantó la vista y distinguió varias siluetas de cuervos volando en dirección al claro del pozo. No era raro que acudieran, pero aquella vez parecían especialmente inquietos, como si algo los hubiera convocado. Rowan dudó unos instantes. Luego decidió seguirlos con un impulso suave, casi natural, como si el bosque mismo le estuviera empujando hacia allí. Sus botas hundieron el suelo mullido y húmedo, dejando una estela de marcas irregulares. Cada paso le acercaba a un ambiente distinto, más denso, más lleno de un silencio expectante. Cuando llegó al claro, lo primero que notó fue el olor, una mezcla de agua fresca y pétalos escondidos entre la sombra. El pozo estaba igual que siempre, la piedra cubierta de musgo, la cuerda del viejo cubo colgando quieta, la abertura oscura en su interior. Sin embargo, algo en el aire era diferente, como si todo a su alrededor contuviera la respiración. Los cuervos estaban allí, muchos más de los habituales. Un círculo silencioso de plumas negras lo rodeaba desde las ramas y las rocas, observándolo con ojos oscuros y brillantes. Rowan tragó saliva.
aunque no sentía miedo. No exactamente. Más bien notaba un respeto profundo, una calma intensa que parecía provenir del centro del pozo. Avanzó unos pasos y se inclinó sobre el brocal, dejando que sus manos tocaran la rugosidad fría de la piedra. El agua estaba quieta, más quieta que de costumbre, casi inmóvil, como un espejo. Rowan contuvo el aliento cuando un sonido emergió de la profundidad. Primero fue apenas un roce, como el aleteo de un insecto dentro de una caverna. Luego, poco a poco, tomó la forma delicada de un murmullo. Era un susurro tenue, pero claro, y no provenía de ningún cuervo. Era la voz del agua. El joven cerró los ojos un momento. Su corazón latía despacio, con un ritmo tranquilo que lo acompañaba desde siempre. Cuando volvió a abrirlos, notó que los cuervos habían bajado la cabeza, como si respetaran lo que estaba a punto de ocurrir. El susurro se volvió más nítido. No era un idioma extraño ni un ruido sin sentido. Era una voz humana, suave y antigua. Rowan se inclinó un poco más, permitiendo que la bruma fresca del interior del pozo rozara su rostro. Y entonces lo escuchó. Su nombre, Rowan. El sonido lo envolvió, no con la brusquedad de un grito, sino con la delicadeza de una caricia. Era como si alguien hubiera pronunciado su nombre desde muy lejos, desde un lugar escondido entre el agua y la sombra. El joven permaneció inmóvil, dejando que el eco se desvaneciera lentamente en el aire. A su alrededor, los cuervos se movieron apenas, como si esperaran la continuación. Rowan no sabía si debía responder, pero antes de que pudiera intentarlo, el agua susurró de nuevo. Esta vez no dijo solo su nombre. Esta vez añadió algo más. Dijo otro nombre, un nombre que Rowan nunca había escuchado. Su sonido era diferente, cálido, lleno de una dulzura que contrastaba con el eco húmedo del pozo. Parecía un nombre destinado a alguien joven, a alguien que aún no había pisado el mundo, alguien que no había nacido. El joven retrocedió un paso, no por miedo, sino por la profundidad del significado. La voz no era amenazante, era clara, serena, casi luminosa, y sin embargo le hablaba de un destino que todavía no existía. Por un instante, el bosque entero pareció inclinarse hacia él, como si las ramas escucharan también. Rowan vaciló. Miró a los cuervos, que parecían observarlo con una atención inquebrantable. Pensó en preguntar algo, pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. Después de todo, ¿qué se le pregunta a un pozo que conoce nombres que aún no pertenecen a nadie? El murmullo descendió de nuevo a un tono suave, casi imperceptible. Y luego, lentamente, el eco se desvaneció en la profundidad líquida. El pozo guardó silencio. Rowan respiró despacio. Sintió que el aire frío llenaba sus pulmones con un peso agradable, como si lo envolviera en una manta invisible. El joven se enderezó despacio y dejó descansar sus manos en los bolsillos de su chaqueta. No sabía qué significaba aquel mensaje. No sabía si debía contárselo a alguien o guardarlo para sí. Pero sí sabía que, desde ese momento, su vida se había unido a una voz que venía del lugar donde descansan los secretos del bosque. Y también sabía que tendría que regresar, porque el pozo no había terminado de hablar. Durante el resto de aquel día, Rowan sintió que el bosque caminaba con él. No lo seguía, no lo vigilaba, solo lo acompañaba, como si hubiera decidido hacerse presente en su respiración. Cada vez que el viento movía las hojas de los abedules, el joven creía escuchar un eco lejano del murmullo del pozo. Y aunque sabía que era imposible, no pudo evitar mirar hacia atrás en más de una ocasión, como si esperara encontrar una sombra negra de cuervo posada en alguna rama cercana.
El rebaño pastaba sin sobresaltos en una ladera suave, iluminada por un sol tímido que avanzaba entre las nubes. Rowan se sentó sobre una roca cubierta de musgo y dejó que el cansancio de la mañana se disipara lentamente. Cerró los ojos y respiró hondo. El aroma a hierba húmeda y a tierra fresca entró en su pecho, reconfortándolo. Y de pronto, allí, en el silencio interior del joven, volvió a oírlo. Ese nombre, aquel nombre extraño, cálido, suave como el primer soplo de una primavera lejana. Un nombre que no pertenecía a nadie vivo. Un nombre destinado a alguien por nacer. Rowan lo repitió en su mente, muy despacio, tratando de que no se desvaneciera como un sueño. El sonido tenía algo de canción, algo de promesa. Se preguntó si debía decirlo en voz alta. Finalmente decidió no hacerlo. No todavía. Había sentido de forma instintiva que no era un nombre para pronunciar sin propósito, que guardarlo en silencio era parte del destino que el pozo había insinuado. Así que lo dejó reposar en su corazón, como se deja reposar un guijarro valioso en lo profundo de un bolsillo. Mientras el día avanzaba, Rowan intentó enfocarse en sus tareas habituales. Cuidar a las ovejas, vigilar a los corderos más temerarios, reparar una estaca floja del vallado. Todo eso lo hacía con movimientos lentos y tranquilos, pero sin conseguir apartar del todo las palabras del pozo. Cuando regresó al pueblo, al caer la tarde, encontró a su abuela junto al fuego, remendando un viejo chal de lana. La mujer levantó la mirada al verlo entrar, y Rowan notó un brillo que siempre había valorado. Esa mezcla de sabiduría y dulzura que ella conservaba incluso en los inviernos más duros. «Hoy vuelves con aire pensativo», comentó la anciana sin dejar de mover la aguja. «Como si hubieras hablado con los árboles». Rowan sonrió apenas. Era un comentario casual, uno que solía decirle cada vez que lo encontraba distraído. Pero esta vez la frase le rozó algo profundo. «He escuchado algo extraño», murmuró, tomando asiento cerca del fuego. En el bosque. La anciana dejó la labor a un lado. Sus manos arrugadas descansaron sobre el regazo, esperando. «¿En cuál parte del bosque?», preguntó con voz baja. Rowan dudó solo un instante. En el claro del pozo. El silencio se instaló entre ambos, dulce y denso, como una manta tibia. La abuela asintió con lentitud, como si hubiera temido ese momento, y a la vez lo hubiese esperado durante años. «Ese pozo tiene más años que cualquier historia que recordemos», susurró. «Dicen que los cuervos lo custodian, no por lo que ven, sino por lo que oyen. Yo misma fui allí una vez, cuando tenía tu edad». Rowan abrió los ojos con sorpresa. «¿Escuchaste algo?». La anciana sonrió con melancolía. «Escuché mi nombre, muy suave, y un consejo que no supe entender hasta que ya era una mujer adulta. Pero tú pareces haber oído más que eso». El joven bajó la mirada al fuego y dejó que el crepitar suave lo envolviera. Después habló con sinceridad. «El pozo dijo mi nombre, y dijo otro, uno que no pertenece a nadie que yo conozca». La anciana no se sobresaltó, no pareció confundida. Más bien miró a su nieto con una ternura profunda, como si cada palabra encajara en un mosaico que ella llevaba décadas armando. «Hay pozos en este mundo», comenzó, «que guardan agua, otros guardan ecos. Este guarda destinos. No los dicta, no los impone, solo los revela, a veces antes de tiempo». Rowan sintió que un leve escalofrío le recorría los brazos, aunque no de miedo, sino de asombro. «¿Un destino para mí?», preguntó. La anciana negó con suavidad. «Un destino que te rozará, porque los nombres que da el pozo nunca son casuales. Si has oído uno que aún no pertenece a nadie».
Entonces, ese alguien llegará a tu vida de un modo u otro. Rowan intentó imaginarlo. Una persona por nacer, un desconocido con un destino unido al suyo, y el bosque como testigo. La anciana volvió a tomar el chal y su voz se volvió más lenta aún, casi un murmullo arrullador. Escucha, Rowan, el pozo no da respuestas completas, solo abre una puerta. Lo que hagas con lo que has oído depende de ti, pero no tengas prisa. A veces la vida necesita tiempo para mostrarnos el camino. Rowan asintió, y la calma del hogar comenzó a disolver un poco la inquietud que cargaba. El fuego iluminó las vigas del techo con un resplandor ámbar, y el joven sintió que ese lugar seguía siendo un refugio seguro, a pesar de todo lo que había cambiado. Pero en el fondo, una certeza suave seguía latiendo. Volvería al pozo. El bosque lo sabía, y los cuervos también. Esa noche, Rowan soñó con el claro. Soñó que la neblina se movía en forma de círculos lentos, como si el viento danzara sobre el agua del pozo. Soñó que los cuervos lo observaban desde las ramas más altas, quietos como figuras talladas. Y soñó que la voz del pozo decía su nombre con una claridad tan profunda que despertó con el corazón tranquilo y alerta al mismo tiempo. El amanecer llegó envuelto en un gris pálido. Rowan salió al exterior con el sonido del sueño todavía en la piel. El aire estaba frío y olía a lluvia próxima. Mientras caminaba hacia el establo para revisar su rebaño, tuvo la sensación de que algo lo esperaba más allá del horizonte. No era inquietud, era una invitación. Y así, tras asegurarse de que todo estaba en orden, tomó el sendero hacia el bosque una vez más. No con urgencia, sino con esa calma consciente con la que se cruza un umbral importante. Las ramas se abrieron para él como si lo reconocieran. Las gotas de rocío brillaban sobre las hojas como diminutas estrellas atrapadas entre los arbustos. Y a medida que avanzaba, el sonido de las alas de los cuervos comenzó a oírse a lo lejos. Un batir acompasado, solemne, casi ceremonial. El claro del pozo lo recibió con la misma quietud profunda del día anterior. Pero hoy la luz tenía un matiz plateado que hacía que el agua pareciera más honda, más viva. Rowan se acercó sin dudar y apoyó las manos sobre el brocal húmedo. Los cuervos no graznaron, solo lo acompañaron con su silencio atento. El pozo tardó un poco más en susurrar. Fue como si antes necesitara reconocerlo, o quizá medir su disposición. Rowan esperó, respirando despacio, dejando que su mente se aquietara. Y al fin, el sonido emergió. No era una frase, tampoco un nombre. Era algo distinto, un lugar, una palabra suave que llevaba aroma a trébol y a piedra antigua. Una palabra que traía consigo el rumor de un río cercano y el eco de pasos sobre un sendero estrecho. Un lugar del bosque que Rowan conocía bien, el bosquecillo de San Cuthbert. Rowan abrió los ojos, sorprendido. El bosquecillo estaba a mediodía de camino, más allá de una colina cubierta de brezos. Era un sitio tranquilo, lleno de arbustos bajos y flores silvestres, donde muchos acudían a dejar pequeñas cintas de colores en agradecimiento por la buena fortuna. Pero, ¿por qué el pozo le señalaba aquel lugar? No obtuvo respuesta. El agua volvió a quedarse silenciosa. Rowan respiró hondo y asintió con lentitud, como si aceptara una invitación invisible. «Está bien», susurró. «Iré». Los cuervos lo miraron, inmóviles, y el viento movió apenas el borde de su capa, como si lo despidiera con suavidad. Rowan se puso en camino. No sabía qué encontraría, pero el bosque sí lo sabía, y el pozo, sin duda, también. El sendero hacia el bosquecillo de San Cuthbert se extendía como una cinta pálida entre brezos y zarzamoras.
Rowan avanzaba sin prisa, dejando que el paisaje respirara a su alrededor. A cada paso el aire parecía volverse más claro, más ligero, como si el bosque quisiera facilitarle el camino hacia aquello que aún no comprendía del todo. El viento traía el olor fresco de la mañana, gotas recientes sobre hojas, un toque de resina de pino, la suavidad terrosa que suele quedarse en el aire después de una noche húmeda. Para Rowan, esos aromas siempre habían tenido algo de hogar, algo de raíz, pero hoy parecían tener también un propósito. Mientras subía a la colina, escuchó el eco lejano de los cuervos. No estaban cerca, pero su presencia se insinuaba en la distancia, como un recordatorio amistoso de que no caminaba solo. La sensación no lo asustaba, al contrario, lo reconfortaba. Era como si el bosque quisiera asegurarse de que llegaría a donde tenía que llegar. Tras un largo tramo entre matorrales, alcanzó la cima de la colina. Desde allí pudo ver la suave depresión del terreno donde se extendía el bosquecillo de St. Cuthbert. Era un lugar pequeño comparado con otras zonas del bosque, pero tenía una belleza delicada. Los árboles eran más bajos y la luz del sol caía casi sin obstáculos, creando un halo cálido y dorado. Entre los troncos, pequeñas cintas de colores ondeaban en las ramas, colocadas por viajeros que buscaban protección o agradecían buena fortuna. Rowan sonrió al verlas. Recordaba haber dejado una cinta azul allí cuando era niño, una promesa inocente pedida al aire. Ya no recordaba qué había deseado, pero sí recordaba la calma que había sentido al atarla a la rama. Descendió la colina con movimientos lentos, disfrutando del sonido de la hierba alta rozando sus botas. Cuando llegó al borde del bosquecillo, se detuvo un momento. El viento se había vuelto más suave, como si no quisiera interrumpir nada. Rowan entró entre los árboles con paso silencioso. El bosquecillo parecía estar esperándolo. Caminó unos metros entre troncos inclinados y arbustos de flores púrpuras. No sabía exactamente qué buscaba, pero confiaba en que algo en su interior reconocería la señal cuando apareciera. Una piedra, un sonido, una sombra. Algo. Y entonces, casi sin esperarlo, lo vio. Una figura. Una anciana, sentada sobre una roca baja, con un bastón apoyado a un lado. Su cabello era blanco como la lana recién cardada, pero tenía la piel firme y los ojos brillantes, de un gris luminoso que recordaba a la superficie del pozo. Llevaba un manto oscuro, y sobre sus hombros descansaba un cuervo, tranquilo, mirando a Rowan con una confianza llamativa. El joven se detuvo, sorprendido. La anciana levantó la vista y sonrió con una serenidad que se extendió por el bosquecillo como un soplo de verano. «Has venido», dijo ella, como si hubiera estado esperando precisamente ese momento. Rowan sintió un leve temblor en el pecho. Aquella mujer no era de su pueblo, no la había visto jamás, pero algo en su presencia no le resultaba extraña. Era como si ya hubiera escuchado su voz, tal vez en sueños o en algún recuerdo difuso que se pierde en la infancia. El cuervo sobre sus hombros inclinó la cabeza, observando al joven con una quietud que parecía llena de significado. «¿Me esperaba?», preguntó Rowan con voz suave. La anciana asintió. «Desde esta mañana, cuando los cuervos me dijeron que el pozo había pronunciado tu nombre». Rowan sintió que el aire se inmovilizaba durante un instante. Aquellas palabras confirmaban algo que había sentido de forma instintiva, que el pozo no hablaba solo para él, que aquello que había oído se extendía más allá del claro, como ondas que viajan en un lago tranquilo. «Escuché también otro nombre», dijo el joven, «uno desconocido». La anciana ladeó la cabeza interesada, como si quisiera ver más allá de las palabras.
Los nombres desconocidos, murmuró, siempre son semillas. No dicen quién es alguien, sino quién será. Rowan se acercó unos pasos. El cuervo se movió levemente, pero no voló. La anciana lo observó con una tranquilidad profunda, como si el viento que rozaba las ramas le perteneciera también a ella. «Te he visto antes, Rowan», continuó la mujer, «aunque tú no lo recuerdes. Te vi cuando aún eras un niño que corría por estas colinas, y te vi dejar una cinta en un fresno cercano. Ese día, los cuervos ya murmuraban tu nombre». El joven parpadeó, sorprendido por el detalle. Aquello no lo recordaba nadie salvo él mismo. «¿Quién es usted?», preguntó al fin. La anciana sonrió con dulzura. «Soy solo una guardiana del bosque, nada más. Alguien que escucha a los cuervos cuando quieren hablar. Y ellos han hablado de ti». El silencio que siguió no era tenso, sino profundo. Rowan sintió que las palabras de la anciana se acomodaban en su interior, con la misma suavidad que un canto al atardecer. «Has escuchado el nombre de alguien por nacer», dijo ella. «Eso significa que el bosque ha confiado en ti un hilo de destino, no para imponerlo, sino para cuidar de él». Rowan inclinó la mirada hacia el suelo, dudando. «¿Pero cómo puedo cuidar de alguien que aún no existe?». La anciana tocó con suavidad el lomo del cuervo, que respondió con un leve murmullo ronco. «Todo destino comienza antes de que la persona llegue al mundo», explicó. «Comienza con una preparación, con un gesto, con una decisión que abre un camino. Y tú, Rowan, estás en ese primer cruce». El joven respiró hondo. Le asaltó una idea que lo tomó por sorpresa. «¿Ese nombre es importante?», preguntó. «Todos los nombres lo son», respondió ella. «Pero este pertenece a alguien que cambiará algo pequeño y esencial. Algo que quizá tú seas el primero en ver». Rowan no sabía cómo interpretar aquello. No era una profecía, ni una advertencia. Más bien parecía un murmullo suave del bosque, pidiendo cuidado, pidiendo atención. La anciana se puso de pie, apoyándose en su bastón. Era más alta de lo que Rowan había imaginado. Sus movimientos eran lentos, pero llenos de dignidad. «Ven», dijo con un gesto amable. «Quiero mostrarte algo». Rowan la siguió entre los árboles. El cuervo los acompañó, volando bajo, como si no quisiera alejarse demasiado. Caminaron en silencio hasta que llegaron a un pequeño claro dentro del propio bosquecillo. Allí, una serie de piedras planas formaban un círculo irregular. Algunas estaban cubiertas de musgo, otras tenían marcas antiguas que parecían runas borradas por el tiempo. La anciana se detuvo en el centro. «Este lugar», explicó, «es más antiguo que el pozo. Antes de que los hombres dejaran cintas en las ramas, ya se hacían aquí promesas que el bosque guardaba. No promesas de grandeza, sino promesas de cuidado». Rowan sintió una calidez suave en el pecho. El viento se deslizó entre los árboles, apenas un susurro. «Si el pozo te ha dado un nombre», continuó la mujer, «significa que hay algo que debes prometer. No al bosque, no al destino, no a mí, a ti mismo». El joven frunció el ceño con suavidad. «¿Prometer qué?». La anciana sonrió, aunque sus ojos parecían mirar algo más allá de Rowan. «Prometer que estarás despierto cuando llegue el momento, que no ignorarás lo que has escuchado, que protegerás aquello que el nombre representa, aunque no sepas aún qué es». El corazón de Rowan latió con una serenidad profunda. No era un juramento pesado ni intimidatorio. Era algo simple, algo natural, y sin embargo importante. Tomó aire despacio, como si quisiera que la respiración misma se convirtiera en parte de la promesa. «Lo haré», dijo con voz tranquila pero firme. «Estaré atento».
y cuidaré aquello que el nombre trae consigo». La anciana inclinó la cabeza con gratitud silenciosa. El cuervo graznó suavemente, como si aprobara el gesto. Entonces, el viento pareció moverse de una forma distinta, ligera, casi festiva, como si las ramas celebraran la decisión. La mujer apoyó una mano cálida en el brazo del joven. «Entonces, Rowan, el camino comenzarás a abrirse». No añadió nada más, pero esas palabras bastaron para que el corazón del joven se llenara de una paz sólida, como la raíz de un roble hundida en lo profundo de la tierra. Regresó al pueblo al atardecer. El cielo tenía un color entre rosa y violeta, y las sombras alargadas daban a las casas una apariencia más acogedora. Cuando entró en su hogar, encontró a su abuela preparando una infusión de hierbas. Ella lo miró de reojo. «¿Fuiste al bosquecillo?», preguntó. Rowan asintió. «Sí, y creo que he empezado a entender». La anciana le ofreció una taza humeante. «El bosque no te pedirá prisa», dijo. «Solo apertura». Rowan bebió un sorbo, lento. El calor le llenó el pecho y le relajó los músculos tensos del día. Afuera, un cuervo se posó en la ventana y dio un pequeño golpe con el pico en el cristal. No como advertencia, sino como saludo. Rowan sonrió. Sabía que volvería a ese bosque. Sabía que el nombre seguiría acompañándolo. Sabía que algo nuevo se estaba acercando, suave, silencioso, inevitable, como una marea tranquila. Y estaba listo para escucharlo. Los días siguientes transcurrieron con una serenidad casi ritual, como si el bosque entero se hubiera puesto de acuerdo para no apresurar nada. Rowan atendía a su rebaño, revisaba los cercados, acompañaba a su abuela en pequeñas tareas cotidianas, y todo lo hacía con la sensación suave de que algo se estaba desplazando en silencio, abriéndose paso entre los hilos invisibles del destino. No era inquietud lo que sentía, tampoco expectación. Era, más bien, un susurro constante que se mezclaba con el crujido de las hojas secas y el murmullo del agua en los arroyos. Algo que le recordaba que el nombre que había escuchado seguía vivo, latiendo en algún rincón del futuro. Al caer la tarde de uno de esos días, mientras el sol teñía de cobre los lindes del bosque, un cuervo descendió desde lo alto y se posó en una cerca cercana. Lo hizo con la naturalidad de quien visita un viejo amigo. Rowan estaba revisando una oveja que había cojeado por la mañana, pero al sentir la presencia del ave, levantó la mirada. El cuervo lo observó en silencio. Sus ojos brillaban con una inteligencia tranquila y antigua. Rowan dejó escapar un suspiro suave y se levantó despacio. «¿Otra vez el bosque?», murmuró, casi en un susurro. El cuervo inclinó la cabeza como si confirmara aquel pensamiento. El joven tomó aire, dejó todo en orden en el establo y emprendió el camino hacia los árboles. No tenía prisa, tampoco dudas. Sabía que debía regresar al pozo, no en busca de respuestas concretas, sino para seguir escuchando, para comprender lo que aún no se mostraba del todo. La luz del ocaso se filtraba entre las copas, creando líneas doradas que se deslizaban sobre el suelo cubierto de helechos. El bosque estaba particularmente silencioso, pero no era un silencio vacío. Era un silencio lleno de atención, lleno de expectación suave. Rowan avanzó con el sonido de sus pasos hundiéndose en la tierra mullida. Los cuervos comenzaron a aparecer entre las ramas, uno a uno, como sombras discretas que marcaban el camino. No graznaban, solo observaban. Cuando llegó al claro del pozo, sintió que algo había cambiado desde su última visita. El aire parecía más fresco, más húmedo, como si el agua hubiera despertado para recibirlo. El cielo, visible desde el círculo abierto,
mostraba colores que iban del naranja al violeta, y su reflejo se deslizaba sobre la superficie oscura del pozo. Rowan se acercó lentamente y apoyó las manos en el brocal cubierto de musgo. Inspiró hondo, dejando que el aroma terroso y húmedo llenara su pecho. Cerró los ojos y escuchó. Al principio solo oyó el murmullo habitual, el sonido delicado del agua moviéndose bajo la piedra, el roce lejano del viento entre los abedules. Pero después de unos instantes, un susurro más profundo comenzó a emerger, tan suave que casi parecía un pensamiento en lugar de un sonido. El pozo hablaba. Rowan sintió un pequeño estremecimiento, aunque no era nerviosismo. Era la sensación de estar en presencia de algo muy antiguo, muy paciente, muy real. Se inclinó un poco más, dejando que la frescura del interior le rozara la piel. La voz llegó lentamente, como si surgiera desde el fondo más oscuro del agua para trepar en espiral hacia él. Esta vez, el pozo no dijo un nombre, no dijo un lugar, dijo una frase corta, apenas un latido de palabras. El camino ya ha comenzado. Rowan abrió los ojos. No era un mensaje confuso, pero tampoco era claro. Era como una llave sin cerradura, una pieza que necesitaba otra para encajar. ¿El camino hacia qué?, susurró él con voz suave, casi temerosa de romper la quietud. El pozo no respondió de inmediato. Rowan esperó en silencio, con los cuervos observándolo desde las ramas altas. Después de algunos segundos, el agua volvió a murmurar. Esta vez no fue una frase, sino una imagen, una sensación, algo que no se expresaba en palabras. Rowan vio, en su mente, un fragmento de bosque que no era este. Una zona más al norte, donde los árboles estaban más juntos y el viento tenía un tono más frío. Vio un roble enorme, tan viejo que parecía formar parte del suelo. Vio un rastro de hojas removidas, un sendero estrecho, un brillo tenue entre la sombra. Y vio algo más, una tela, una cinta. No supo si era la cinta que él había dejado en su infancia o una completamente distinta, pero tenía un matiz azul, un azul que reconocía con una familiaridad que le erizó la piel. La imagen desapareció tan rápido como había llegado. Rowan se quedó mirando la superficie inmóvil del pozo, sintiendo cómo su respiración se acompasaba con el ritmo tranquilo del bosque. No sabía exactamente qué significaba aquella visión, pero sabía que debía seguirla. El pozo volvió a guardar silencio. Los cuervos permanecieron quietos, como guardianes que aceptaban su decisión. Rowan se enderezó con lentitud, dejando que el aire frío le recorriera el cuello. Miró el círculo del claro, el borde irregular de las rocas, la luz que se filtraba entre las hojas. Todo parecía distinto, más profundo, más lleno de propósito. «Volveré», prometió en voz baja. Y el viento, suave como un suspiro, pareció asentir. Regresó a su hogar bajo el cielo azul oscuro del anochecer. Las primeras estrellas comenzaban a asomarse como puntas de plata entre las nubes. Su abuela estaba sentada junto al fuego, tejiendo con su ritmo pausado, su respiración acompasada por los sonidos tranquilos de la noche. Cuando Rowan entró, ella levantó la vista. Sus ojos, siempre llenos de sabiduría, parecían conocer de antemano lo que él había visto. «Has vuelto diferente», dijo simplemente, como si tus pasos tuvieran un eco. Rowan se sentó frente al fuego, dejando que el calor suave le envolviera las manos. Permaneció en silencio unos momentos antes de hablar. El pozo me mostró algo, no con palabras, sino con una imagen. La anciana asintió, sin sorpresa. Su voz se volvió más suave todavía. Los pozos del viejo norte no siempre hablan como los hombres. A veces muestran, a veces cantan, a veces dejan caer un recuerdo que aún no ha ocurrido.
Rowan frunció el ceño con curiosidad tranquila. ¿Un recuerdo del futuro? La anciana sonrió. El tiempo, en ciertos lugares, no es una línea, es un círculo, y los cuervos lo entienden mejor que nadie. El joven asintió lentamente. El fuego proyectaba sombras cálidas sobre las paredes, creando un ambiente que parecía sacado de una historia antigua, una historia que se estaba desplegando en ese mismo momento. «Debo ir al norte», dijo Rowan, más para sí mismo que para su abuela. Ella lo miró con una mezcla de ternura y orgullo. «No irás en busca de respuestas», murmuró. «Irás en busca de escucha». La frase lo envolvió como un manto, y entendió lo que quería decir. No debía forzar el destino. Solo debía caminar hacia él con los ojos y el corazón abiertos. Esa noche, Rowan durmió profundamente. Soñó con el roble antiguo. Soñó con el sonido suave de un río cercano. Soñó que alguien, una voz joven, cálida, serena, pronunciaba el nombre que el pozo le había revelado. Y aunque en el sueño no veía a nadie, sentía la presencia clara y luminosa de alguien que estaba por venir. Al despertar no sintió urgencia, sintió certeza. El nombre seguía allí, intacto y vibrante. El pozo lo había elegido para escucharlo. El bosque lo había elegido para cuidarlo. Y Rowan, con su sencillez de pastor, con su alma tranquila, aceptó ambos dones con una serenidad profunda. Sabía que el viaje al norte comenzaría pronto, que el roble lo esperaba, que el destino estaba germinando como una semilla en tierra fértil, y que, cuando llegara el momento, él estaría allí para recibir aquello que aún no había nacido. Al amanecer siguiente, un cuervo golpeó suavemente con su pico en la ventana. Rowan abrió los ojos y sonrió. El camino había comenzado. El amanecer llegó con una luz gris perla que suavizaba todas las formas. Los tejados, los campos, las ramas desnudas de los árboles cercanos. Rowan abrió la puerta de su hogar y respiró el aire fresco, dejando que el frío le despejara la mente. A su lado, un cuervo esperaba sobre la valla de madera, inmóvil, observándolo con un aire paciente que parecía comprenderlo mejor de lo que cualquier ser humano podría. Rowan no habló, pero el ave pareció entender la respuesta silenciosa. Batió las alas lentamente, sin intención de alejarse, y Rowan, con calma, se preparó para el viaje hacia el norte. No era un viaje largo en distancia, pero sí en intención. Debía atravesar zonas del bosque que rara vez visitaba, lugares donde el viento tenía otro acento, donde la luz descendía en ángulos distintos, como si el tiempo tuviera un ritmo más medido. Se colocó la capa de lana gruesa, revisó una pequeña bolsa con pan, queso y una botella de agua fresca del manantial, y salió al camino con un paso seguro, aunque sereno. La mañana era silenciosa, un silencio amable, lleno de matices casi imperceptibles. El crujido suave de las ramas jóvenes, el murmullo apenas audible de un arroyo oculto, el roce ocasional de un ala de cuervo moviéndose en lo alto. Rowan sentía que cada sonido se deslizaba a su alrededor, como si quisiera guiarlo. El sendero hacia el norte comenzaba apenas a unos metros del límite del pueblo. Era un camino estrecho, flanqueado por matorrales bajos y hierbas de tonos apagados que brillaban con el rocío. Rowan caminó despacio, intentando no perder detalle de los cambios sutiles del entorno. La tierra era más seca en ciertas zonas, más blanda en otras, como si cada tramo llevara consigo una historia diferente. A medida que avanzaba, los árboles se volvían más altos, más densos, más inclinados sobre el camino, como si quisieran protegerlo bajo su copa. El viento soplaba con un ritmo pausado, casi respirando, como si acompañara los latidos del bosque. Rowan sintió que su propio corazón
se acompasaba con aquel ritmo. Tras una hora de caminata tranquila, llegó a un pequeño claro que recordaba vagamente de su infancia. Aquí, el suelo estaba cubierto de hojas doradas que crujían suavemente bajo sus botas. Un viejo tronco caído marcaba el borde del paso, y Rowan se detuvo un momento para beber un sorbo de agua y observar el paisaje. Fue entonces cuando escuchó algo. No era el murmullo del viento ni el canto lejano de ningún ave. Era un sonido suave, muy tenue, como una melodía corta, entonada en voz baja. Rowan frunció el ceño con curiosidad. La melodía parecía venir de algún punto hacia la izquierda, entre un grupo de fresnos altos. Caminó en esa dirección, cauteloso, pero sin temor. El sonido se hizo un poco más claro. Era un canto, o más bien un tarareo. Al acercarse, Rowan vio una figura agachada junto a un arbusto. Era la anciana del bosquecillo de San Cuthbert. La mujer recogía ramas secas con movimientos lentos, casi ceremoniales. El cuervo que había estado con ella anteriormente picoteaba el suelo cerca de sus pies. Rowan se detuvo a unos metros. No sabía si la anciana lo había visto, pero antes de que pudiera anunciar su presencia, ella levantó la cabeza. «Buen día, Rowan», dijo sin girarse del todo. «Estás caminando bien». Rowan sonrió suavemente, sorprendido de encontrarla allí, aunque parte de él había empezado a aceptar que el bosque movía sus piezas con una lógica distinta, antigua. «Voy hacia el norte», respondió él en voz baja, «hacia el roble que me mostró el pozo». La anciana asintió, incorporándose con ayuda de su bastón. «Ese árbol ha visto más inviernos de los que los hombres recuerdan, y también ha guardado más secretos de los que los cuervos cuentan. Pero no temas, el bosque ya sabe que vienes». Rowan se acercó, y el cuervo lo saludó con un pequeño ruido ronco, como un murmullo amistoso. «¿Por qué estás aquí?», preguntó él suavemente. La anciana le dedicó una sonrisa tranquila. «A veces, Rowan, los caminos del bosque necesitan un testigo. Alguien que camine junto a quien debe escuchar. No te acompaño para guiarte, solo para asegurarme de que estás abierto a lo que verás». Rowan asintió. La mujer lo miró unos segundos, como si leyera en su rostro algo más profundo que las palabras. «Lo que buscas no es un objeto ni una respuesta», dijo ella. «Es un hilo, un inicio. Los nombres aún no pronunciados necesitan un lugar donde asentarse, y ese roble es un lugar así». Rowan sintió un escalofrío suave correrle por la espalda, no por miedo, sino por la claridad que empezaba a formar parte de su interior. La anciana lo animó a continuar. «Ve, yo seguiré este sendero un tramo más. Quizá nos crucemos de nuevo, quizá no, pero no estarás solo. El bosque soplará contigo». Rowan dejó escapar un suspiro tranquilo, inclinó la cabeza en señal de respeto y tomó nuevamente el sendero. Detrás de él, escuchó el tarareo suave de la anciana retomando su canción, un sonido que lo acompañó unos minutos más antes de desvanecerse entre los árboles. Poco después, el bosque comenzó a cambiar. El aire se volvió más frío, como si cada paso hacia el norte fuera una entrada más profunda en un lugar que vivía en un tiempo propio. La luz descendía entre las ramas con un tono azulado, y el suelo estaba cubierto por un manto más espeso de hojas y agujas de pino. Rowan sabía, sin que nadie se lo dijera, que se acercaba al roble. El camino se estrechó, obligándolo a apartar ramas con las manos. Algunas estaban cubiertas de líquenes plateados, otras olían a resina fresca. El viento soplaba entre las hojas con un murmullo dulce, casi como si le estuviera contando algo que aún no tenía forma. Y entonces, después de un recodo suave del sendero, Rowan lo vio. El roble era enorme,
antiguo, majestuoso. Su tronco tenía un grosor que requeriría a varios hombres para abarcarlo. Las raíces sobresalían del suelo como serpientes de madera que se hundían y emergían de la tierra, formando un entramado de líneas curvas. El follaje alto dejaba caer sombras profundas y tranquilas, como si el árbol guardara en su interior un mundo entero de recuerdos. Rowan se quedó inmóvil unos segundos. Sintió que el aire alrededor del roble tenía un peso especial, no pesado en el sentido de carga, sino de presencia. Era un aire lleno de historias, de años, de pasos y de voces. Algo muy antiguo dormía allí, en silencio, esperando con paciencia infinita. El joven dio un paso, luego otro. Se acercó hasta quedar a un par de metros del tronco. Notó que la temperatura había bajado, pero sin volverse incómoda. Era un frío limpio, un frío que purificaba. Fue entonces cuando lo vio. Una cinta azul, atada a una rama baja, casi a la altura de sus hombros, moviéndose apenas con el viento. Un azul idéntico al de la cinta que él había dejado años atrás en el bosquecillo. Y sin embargo, distinta, nueva, sin desgaste. Rowan se acercó con lentitud. Al tocar la cinta, notó que el tejido estaba cálido, como si hubiera sido colocada hacía apenas unos momentos, o como si perteneciera a alguien que aún no había llegado. Sintió un nudo suave en la garganta. La visión del pozo no había sido un simple recuerdo. Había sido una invitación, una señal, un hilo. El joven cerró los ojos y apoyó la palma de su mano sobre el tronco del roble. La madera estaba viva, tibia, respirando con un pulso tan antiguo que casi no podía distinguirlo del suyo propio. Y entonces lo escuchó. Una voz, la misma voz que había pronunciado el nombre en el pozo. Pero esta vez no decía ningún nombre. Decía algo distinto. Muy suave, muy claro, muy profundo. No estarás solo. Rowan abrió los ojos, sintiendo un calor en el pecho que no había sentido nunca. Un calor suave, esperanzador, lleno de una ternura que no tenía origen en ninguna persona concreta. Y sin embargo, estaba destinado a alguien. Alguien por nacer. Alguien que ya tenía su nombre pronunciado por el agua del pozo. Alguien cuyo destino ya tocaba el suyo. El viento sopló con un murmullo delicado, rozando la cinta azul. Rowan supo, sin duda alguna, que era el comienzo. El joven se sentó en una de las raíces del roble. No tenía prisa por marcharse. Allí, el tiempo parecía detenerse, o más bien, fluir en una dirección distinta. Cerró los ojos y dejó que la paz lo envolviera, que el canto lejano de los cuervos tejiera un manto invisible alrededor. El bosque respiraba con él, el destino también. Y Rowan permaneció allí, escuchando, esperando, sabiendo que lo que estaba por llegar sería suave, inevitable y hermoso. Rowan permaneció bajo el roble durante largo rato, sin medir el paso del tiempo. El bosque parecía sostenerlo en una calma suave, como si cada hoja, cada brizna de luz, cada sombra le ofreciera un lugar donde descansar. Con la espalda apoyada en la corteza cálida del árbol, el joven sintió que su respiración se acompasaba con la del entorno. Era como si hubiese encontrado un punto exacto donde su destino y el del bosque se tocaban con delicadeza. La cinta azul seguía moviéndose apenas, agitada por un viento que no soplaba en ninguna otra parte. Rowan la observó con atención, esperando que el color, la textura o incluso la posición le revelaran algo más. Pero la cinta no mostraba ningún mensaje oculto. No era un símbolo críptico ni un presagio oscuro. Era simplemente una señal, suave, una presencia. Quizá eso era lo más importante. Después de un tiempo, Rowan se puso de pie. Lo hizo con lentitud, como si temiera alterar el equilibrio sagrado de aquel lugar.
Cuando se apartó del tronco, el aire a su alrededor pareció cambiar, tornándose un poco más cálido. Un cuervo descendió desde las ramas altas y se posó sobre una raíz cercana, mirándolo con ojos brillantes, atentos. Rowan inclinó la cabeza en un gesto de respeto. ¿Hay algo más?, susurró, sin saber muy bien si hablaba al cuervo, al roble o al bosque entero. El cuervo emitió un pequeño sonido ronco, no un graznido, sino un murmullo. Luego abrió las alas con suavidad y alzó el vuelo, describiendo un círculo amplio antes de tomar rumbo hacia el oeste. No lo hacía con urgencia, sino con un ritmo tranquilo, como invitándolo a seguirlo, o quizá a comprender que el siguiente paso no era allí. Rowan miró el árbol una vez más. Apoyó la mano en la cinta azul y cerró los ojos. Sintió que el futuro respiraba a través del tejido, no como algo distante, sino como un brote nuevo que empezaba a abrirse. «Volveré», prometió, y el viento pareció guardar esas palabras en su memoria. El camino de regreso fue diferente. No más difícil, no más largo, solo distinto. Rowan sentía que los sonidos del bosque habían cambiado ligeramente, que los pájaros cantaban en tonos más redondos, que las hojas crujían con un ritmo más delicado, que incluso sus pasos se hundían en la tierra con una suavidad nueva. Era como si él también hubiese cambiado, aunque no supiera aún en qué forma. Caminó con calma, disfrutando del olor de la resina y del musgo húmedo. Recordó las palabras de la anciana del bosquecillo. Un hilo, un inicio. Sí, eso era, un inicio. Pero ¿un inicio de qué? Aún no lo sabía. Mientras avanzaba, vio que uno de los cuervos volaba a su lado, a pocos metros de altura. Parecía acompañarlo, no como un guardián, sino como un mensajero del bosque. Rowan le dedicó una sonrisa tranquila. «Supongo que el camino no termina aquí», dijo en voz baja. El cuervo respondió con un batir lento de alas. Tras un rato, el sendero comenzó a ensancharse. El aire se volvió más templado y la luz adquirió un matiz dorado, como si anunciara la transición hacia una parte más amable del bosque. Rowan avanzó con una sensación creciente de serenidad, como si cada paso consolidara algo en su interior. De pronto, escuchó un sonido familiar, el tarareo suave de la anciana. Rowan sonrió antes incluso de verla, y efectivamente, unos metros más adelante, junto a un tronco caído, la mujer estaba sentada observando cómo la luz del sol jugaba entre las ramas. El cuervo que siempre la acompañaba estaba posado a su lado, inmóvil. Ella levantó la mirada cuando el joven se acercó. «Has encontrado lo que buscabas», dijo con una certeza calmada. Rowan asintió. «Encontré el roble y encontré una cinta azul». La anciana ladeó la cabeza interesada. «¿Y qué sentiste?» Rowan buscó las palabras con paciencia, como quien selecciona cuidadosamente piedras lisas junto al río. «Sentí que era una señal, algo que aún no ha llegado, pero que ya está en camino. No sé cómo explicarlo, pero lo sentí muy claro». La anciana sonrió con ternura, como quien confirma algo que ya sabía. «Así habla el bosque cuando una vida nueva se acerca a tocar la tuya», murmuró. Rowan frunció el ceño suavemente. «¿Una vida nueva?». La anciana no respondió enseguida. Miró hacia el oeste, donde la luz se hacía más cálida. «Los cuervos», dijo al fin, «no rondan el pozo solo por lo que ya existe. También lo hacen por lo que está por nacer. Escuchan los susurros de lo que aún no ha llegado al mundo. Y cuando un nombre se pronuncia antes de que exista la persona, es porque ese ser, ese futuro, tendrá un peso especial. Al menos para ti». Rowan sintió un estremecimiento leve en la nuca. No era miedo,
era una curiosidad profunda, llena de delicadeza. «¿Y qué debo hacer?», preguntó. La mujer apoyó las manos sobre su bastón. «Lo mismo que estás haciendo ahora. Escuchar, caminar, estar dispuesto. El bosque no te pedirá más que eso. Cuando llegue el momento, lo sabrás. No tendrás que buscarlo. Él te encontrará». La afirmación se asentó en su interior como una brasa tibia. Rowan asintió, sintiendo que algo se acomodaba dentro de él, como si las piezas invisibles del destino comenzaran a encontrarse. La anciana lo observó unos segundos más y luego añadió: «Pero recuerda algo importante. El bosque no entrega un nombre sin motivo. Y lo que se acerca a ti no es una responsabilidad, es un regalo». Rowan bajó la mirada, un poco abrumado por la dulzura de aquellas palabras. «Nunca había pensado que un destino pudiera sentirse así», murmuró él casi para sí. La anciana sonrió. «Los destinos no siempre son cargas, a veces son abrazos». El silencio que siguió fue cálido, lleno de una serenidad que se podía tocar. El cuervo a su lado sacudió las alas con suavidad, como si confirmara la frase. Finalmente, la anciana se levantó con lentitud. El bosque pareció inclinarse hacia ella, como un alumno atento ante su maestra. «Debes volver a casa, Rowan», dijo. «Descansar. Dejar que lo que has visto encuentre su lugar en ti. El bosque hará el resto». El joven asintió, agradecido. «Gracias», susurró, «por guiarme, incluso cuando no sabía qué buscaba». La anciana negó con un gesto suave. «No te he guiado yo. Ha sido el bosque. Yo solo traduzco sus murmullos». El viento sopló entre las ramas, confirmando sus palabras. Rowan se inclinó levemente en señal de respeto y emprendió el camino de regreso. El sendero hacia el pueblo se sintió distinto. No más corto ni más largo, pero sí más claro. Como si cada árbol reconociera su paso. Como si cada piedra en el camino supiera quién era y hacia dónde caminaba. Cuando llegó, el sol ya se había ocultado, dejando una luz suave que teñía las ventanas con reflejos rosados. Su abuela lo esperaba junto a la chimenea, con una taza de infusión recién preparada. Rowan entró sin hacer ruido. Dejó su capa sobre una silla y se sentó junto al fuego. Su abuela lo observó con una mezcla de ternura y comprensión. «¿Lo encontraste?», preguntó ella sin necesidad de explicar más. Rowan asintió. «Sí, y encontré algo más». La anciana se inclinó un poco hacia adelante. «¿Qué fue?». Rowan tomó aire, como preparando una frase que quería pronunciar con delicadeza. «Una promesa», dijo, «no hecha por mí, sino para mí». La anciana sonrió con una dulzura profunda. «Entonces el bosque ha comenzado a hablarte de verdad». Rowan bebió un sorbo de la infusión caliente. El sabor a lavanda y miel se extendió por su pecho, llenándolo de un calor que parecía provenir de un lugar más antiguo que la casa misma. «Abuela», dijo en voz baja, «¿crees que ese nombre, el que oí en el pozo, pertenece a alguien importante?» Ella lo observó con serenidad. «Todos los nombres destinados a tocar nuestro corazón lo son». Rowan bajó la mirada, dejando que aquellas palabras se asentaran en él como hojas que caen suavemente sobre la tierra. El fuego crepitó. Afuera, un cuervo graznó suavemente desde el tejado, como un saludo nocturno. Rowan cerró los ojos un instante. El destino estaba en camino, y él estaba listo para recibirlo. Los días que siguieron al encuentro con el roble fueron lentos y suaves, como si el tiempo hubiera decidido estirarse para permitir que cada detalle encontrara su lugar. Rowan despertaba cada mañana con el sonido lejano de los cuervos, y aunque no siempre los veía cerca, sabía que lo acompañaban en silencio, como mensajeros del bosque que vigilaban el fluir de su destino.
El joven se dedicaba a su rutina con la misma serenidad que siempre: atender al rebaño, revisar los pastos, ayudar a su abuela con las tareas domésticas. Y sin embargo, en cada gesto cotidiano había algo nuevo, una presencia, una vibración suave que parecía asentarse en su pecho cada vez que recordaba la cinta azul colgando del roble antiguo. Aquella cinta se había quedado grabada en su memoria con una claridad especial. A veces, mientras caminaba por los prados, sentía una especie de beatitud tranquila al evocar el color, como si ese trozo de tela no fuera solo un objeto, sino una promesa. Cada tarde, cuando el sol comenzaba a declinar, Rowan salía al pequeño porche de la casa y observaba el horizonte. No buscaba nada en particular, simplemente escuchaba. A veces un cuervo se posaba cerca y permanecía junto a él unos minutos. Otras veces el bosque guardaba silencio, pero un silencio vivo, lleno de espera. Su abuela lo observaba con la ternura de quien comprende sin necesidad de palabras. «Tienes los ojos de alguien que comienza a ver más allá de los días», le dijo una tarde, mientras preparaba pan fresco en la mesa de madera. Rowan sonrió suavemente. «No sé qué significa todo esto», respondió con honestidad, «pero siento que algo se acerca, algo bueno». La anciana asintió, con el mismo gesto lento y sabio que usaba siempre que hablaba del bosque. «Lo que se acerca es algo que ya te ha tocado. El pozo nunca pronuncia un nombre en vano. Y lo que tú escuchaste era el primer soplo de un destino amable». Rowan dejó que esas palabras se asentaran en su interior. Amable. Sí, eso era. No una carga, no una advertencia. Algo que nacía desde la suavidad. Una mañana, cuando el cielo estaba cubierto por un velo de nubes plateadas, Rowan despertó con una sensación particular. No era inquietud, era una certeza, como si alguien hubiera llamado suavemente a la puerta de su destino durante la noche. Se levantó, se puso la capa y salió al exterior. El aire olía a lluvia próxima, y un cuervo lo esperaba sobre la cerca, mojado por el rocío. El ave inclinó la cabeza, mirándolo con atención. Rowan sintió que el mensaje era claro, aunque no hubiera palabras. «¿Es hoy?», susurró él. El cuervo abrió las alas y emprendió el vuelo hacia el bosque. Rowan respiró hondo y comenzó a caminar. El sendero que tomaba no era el del roble ni el del pozo. Era uno intermedio, uno que serpenteaba entre colinas y pasaba junto a un arroyo pequeño que cantaba con un tono ligero. El joven avanzaba con un paso tranquilo, escuchando cada sonido. El viento parecía más cálido que de costumbre, como si el bosque lo recibiera con un abrazo invisible. A mitad del camino, vio a la anciana del bosquecillo de St. Cuthbert sentada en una roca, tal y como la había visto otras veces. Pero hoy su expresión era distinta. Parecía estar esperando un acontecimiento importante, aunque su postura seguía siendo relajada. Rowan se acercó. «Sabía que vendrías», dijo ella con voz suave. «Lo sentí esta mañana», respondió él, como si algo hubiera despertado. La anciana sonrió. «No ha despertado algo, Rowan, ha despertado alguien». El corazón del joven dio un vuelco suave, como una ola que se eleva antes de romper en la orilla. «¿El nombre?», preguntó casi en un susurro. «El nombre ya tiene forma», confirmó la anciana. «Ya vibra, ya vive, y aunque falta tiempo para que esa vida llegue al mundo, hoy es el día en que tú serás tocado por su eco». Rowan respiró despacio, intentando grabar cada palabra. «¿Qué debo hacer?». La anciana señaló el arroyo cercano, donde el agua corría clara, entre piedras lisas y raíces entrelazadas. «Siéntate a escuchar», dijo. «El bosque hablará». Rowan obedeció.
Se sentó en la orilla, dejando que la humedad fresca del suelo se impregnara en su ropa. El agua corría con un sonido delicado, como si estuviera tarareando una melodía antigua. El viento se movió entre los árboles con un murmullo suave, envolvente. Durante unos minutos no ocurrió nada. Rowan cerró los ojos y dejó que la paz lo permease. No esperaba nada concreto. Simplemente permanecía allí, presente, abierto. Y entonces lo sintió. Primero fue un estremecimiento leve en las manos, como si el aire vibrara alrededor. Luego, una claridad suave, un brillo interno que no provenía de ningún lugar físico. Era una sensación cálida, como un rayo de sol filtrándose entre nubes. De pronto, una voz tierna, una voz pequeña, una voz que no pertenecía a nadie vivo. Pronunció el nombre, aquel nombre que había escuchado en el pozo, un nombre que ahora llevaba consigo una dulzura luminosa, un nombre que parecía brotar del agua, del viento, de las raíces del bosque. Y entonces la voz añadió algo más, una risa diminuta, como el tintineo de un cristal muy fino, una risa que no podía pertenecer a un niño real aún, porque nadie había nacido. Era una risa futura, un eco del mañana. Rowan abrió los ojos con suavidad. No estaba sobresaltado, no estaba confuso, estaba lleno, plenamente lleno. La anciana lo observaba desde unos metros, con una sonrisa cálida, sin acercarse, respetando aquel momento sagrado entre él y el destino. El joven sintió lágrimas silenciosas correr por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza ni de conmoción. Eran lágrimas de una ternura tan profunda que no podía contenerla. Algo en su interior había sido tocado, acariciado. «Ya está», susurró la anciana acercándose despacio. «El nombre te pertenece tanto como tú a él». Rowan se limpió el rostro suavemente y respiró hondo. «¿Quién es?», preguntó, aunque sabía que la respuesta no era un quién concreto. No todavía. La anciana se agachó junto a él, apoyando con suavidad una mano en su hombro. «Es alguien que llegará cuando el mundo esté preparado», dijo. «Alguien cuyo destino rozará el tuyo, no para cambiarte, sino para acompañarte. Será una luz suave en tu camino, y tú serás una raíz firme en el suyo». Rowan cerró los ojos, dejando que ese significado se asentara en él con el ritmo lento de una respiración profunda. El nombre volvió a resonar en su interior, como el eco lejano de un futuro que se acerca despacio, sin prisa, sin ruido, como un amanecer. «¿Y ahora?», preguntó Rowan, con una voz tranquila y clara. «Ahora», respondió la anciana, «solo vuelves a casa y sigues viviendo, porque el destino, Rowan, no es algo que se persigue, es algo que llega, como un visitante amable que se acerca por el sendero cuando el fuego ya está encendido». Rowan sonrió con una serenidad nueva, profunda. Se puso de pie. El bosque sopló una brisa suave que movió las ramas como si lo despidieran con cariño. El cuervo que lo había acompañado desde el principio descendió y se posó un instante sobre su hombro. Rowan sintió el peso ligero, cálido, de sus plumas negras. Luego, el ave alzó el vuelo y se perdió entre las copas con un graznido breve, satisfecho. Rowan emprendió el regreso al pueblo sin prisa, sintiendo que cada paso se apoyaba en una tierra más firme, una tierra que ya conocía su nombre, y el nombre que había escuchado aquella primera vez en el pozo resonaba ahora con más claridad, como si hubiera adoptado una forma luminosa en su interior. Al llegar a casa, su abuela lo esperaba sentada junto al fuego. Ella levantó la mirada y sonrió en cuanto vio su expresión. «Entonces», dijo con suavidad, «ya lo escuchaste de verdad». Rowan asintió acercándose al calor del hogar. «Lo escuché», respondió,
Y lo siento aquí, como si siempre hubiese estado. La anciana tocó suavemente su pecho con la punta de los dedos. Ese es el lugar donde los nombres destinados permanecen. Los demás se los lleva el viento. Rowan se sentó junto a ella. El fuego crepitaba despacio, iluminando las paredes con destellos anaranjados. En ese momento, el joven sintió que todo encajaba. El pozo, los cuervos, la anciana, el bosque y el nombre. Un nombre por nacer. Un nombre destinado a él. Un nombre que sería un hogar futuro. Rowan cerró los ojos y dejó que la paz lo envolviera por completo. En aquel pequeño hogar, rodeado del murmullo suave del bosque, el joven pastor comprendió que los destinos más delicados no llegan con estrépito, sino con un susurro. El susurro del agua, el susurro del viento, el susurro de un nombre que aún no ha llegado al mundo, pero que ya sabe dónde está su lugar. Y así terminó aquel día, con Rowan abrazado por el ritmo lento del fuego y por el recuerdo amable de la voz que había escuchado en el pozo. Un destino tierno, luminoso, tranquilo. Un destino que apenas comenzaba a despertar.